A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi el muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridos hermanos, salamun alaikum wa rahmatullah. El Sagrado Corán es un libro para reflexionar. Hay muchas aleyas del Sagrado Corán para despertarnos, para no quedar en la negligencia. El Sagrado Corán nos pide reflexionar, pensar, despertarnos, dejar el fanatismo y entrar en razón. Queridos hermanos cristianos, queremos responder una pregunta muy importante. ¿Acaso Jesús les va a perdonar a los cristianos? Y tú dices, ¿cómo así? Es que nosotros los cristianos somos verdaderos seguidores de Jesús, que lo amamos. Y los católicos dicen, amamos a Jesús y a Santísima Virgen María, damos la vida por ellos. ¿Y cómo es que ustedes lo están diciendo que Jesús nos va a perdonar? ¿Qué ofensa hemos hecho a Jesús? ¿Qué mal hemos hecho a Jesús para que Él esté molesto con nosotros? Así que acompáñame, querido hermano, y que vea el diálogo de Jesús con Dios. Cuando Dios le hace ciertas preguntas a Jesús, y Jesús en ese interrogatorio de Dios debe responder las preguntas de Dios. Y ahí usted va a ver cómo Jesús está molesto. Jesús está molesto con las personas que le están atribuyendo barbaridades. Los que están molestando, persiguiendo a Jesús, la paz y la bendición de Dios sea con él y su familia y su mamá, que es una mujer digna de mucha bendición de Dios. Queridos hermanos, le invito a reflexionar en lo que el Sagrado Corán dice y coincide con gran parte de la enseñanza de Jesús, incluso en la Biblia de hoy. ¿Qué dice el Sagrado Corán? En el capítulo 5, aleya 116, en el tribunal de Dios, en el día del juicio final, Jesús va a estar presente. Dios le hace una pregunta importante a Jesús. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. Y cuando Dios llama a Jesús, oh Jesús, hijo de María, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. ¿Acaso tú, Jesús, responda, ¿acaso tú has dicho a la gente que te adoren a ti y a tu madre? Quiere decir que te adoren a ti como Dios y adoren a tu mamá como la mamá de Dios. En lugar de Dios, min dunillah, que apartan a Dios y que adoren a ti y a tu madre. Y Jesús aquí va a responder. قال, Jesús responde, Subhanak, glorificado sea tu nombre. ¿Qué significa? Subhanak, Dios mío, tú eres apartado de estas palabrotas tan pesadas. Nadie puede estar en tu lugar. Subhanak, glorificado sea tu nombre. Tú eres más puro, tu nombre exaltado sea. Estás tan lejos de decir estas cosas tan ilógicas en contra de tu persona. Subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. No era digno para mí, como el mensajero, como el enviado de Dios. No era digno para mí decir lo que no es verdad. Dios, yo nunca he dicho esa cosa tan ilógica. Nunca he dicho, Jesús dice, nunca he dicho que adoren a mí en lugar de Dios. Nunca he dicho,
Nunca enseñé a los discípulos que adoren a mi mamá. Querido hermano cristiano, vuelva a leer la Biblia de nuevo, el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús. Jesús nunca jamás va a invitar a la gente que le adoren a Él en lugar de Dios. Nunca Jesús invita a que adoren a su mamá en lugar de Dios. Dice, ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Nunca he dicho sobre mí lo que no sea verdad. Y eso es cosa falsa. ¿Cómo yo voy a ponerme en lugar de Dios? إن كنت قلته فقد علمت. Si lo hubiera dicho esto, tú lo sabías, Dios. Tú eres omnisciente, sabes todo. Si lo hubiera dicho, tú lo sabías. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Tú sabes todo lo que está dentro de mí. Y yo no sé lo que está dentro de ti. Eso es un argumento que Jesús está diciendo que yo no soy Dios. Tú sabes todo lo que pasa a mí. Tú sabes todo lo que está pasando en mi interior, en mi cabeza, en mi corazón. Pero yo no sé lo que está pasando dentro de ti. Innaka anta allamul ghuyub. Tú eres la persona que sabe todo lo oculto. Yo no puedo ocultar nada. Dios, tú sabes. El siguiente aleya, Jesús dice, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. Solo he cumplido con la misión que me habías cargado, Dios. Solo he dicho a ellos lo que tú me habías ordenado. أن اعبدوا الله ربي وربكم. Que adoren a Dios, Allah, mi Dios y Dios de todos ustedes. Jesús lo que enseñó, adorar a Dios único, que es Dios de Jesús y Dios de los apóstoles, Dios de todo el mundo. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. Y he sido testigo entre ellos mientras estaba viviendo entre ellos. He sido testigo. Yo, cuando estaba presente en la tierra, no permití que me adoren a mí. Nunca Jesús permite que le adoren a Jesús como en lugar de Dios. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. Y cuando tú me has llevado contigo, Dios, cuando tú me has llevado contigo, tú has sido persona que acechaba a ellos y vigilaba todo y que todo lo sabía. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Y tú eres testigo de todas las cosas. Nada y nadie puede faltar a Dios. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. Si los castigas, tiene todo el derecho de castigarlo, porque son tus siervos que han cometido ese gran pecado. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Pero si la verdad Dios lo perdonas a ellos, es que tú eres la persona que tiene el poder y es sabio. Tú eres el poderoso y el sabio. Entonces Dios va a responder. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Dios dice, hoy es el día que les va a servir a las personas veraces su veracidad, su sinceridad. Y ellos van a ingresar a los paraísos. رضي الله عنهم ورضوا عنه. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Para ellos son los paraísos, son los jardines que por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que ellos estarán satisfechos a Dios, satisfechos por Dios, y Dios está satisfecho por ellos. Recibirán la complacencia de Dios, que es un favor especial de Dios,
ذلك الفوز العظيم. Y eso es una bendición grande. Queridos hermanos, en verdad usted va a ver que después de Jesús, todo lo que Jesús había prohibido, la gente que hoy en día se llama cristiano, cayeron en ello. ¿Qué es esto? Lo primero es asociar a Dios, adorar imágenes, asociar a Dios. Usted va a ver que lamentablemente, aunque Jesús había prohibido seguir a los fariseos y que los que eran maestros falsos, los corruptos, que el Sagrado Corán, cuando habla de ellos, esos fariseos, padres de los sionistas de hoy, Dios dice, ellos fueron quienes recibieron la maldición. Y esos fariseos en el Sagrado Corán son malditos, tanto en las palabras de Jesús. Vamos a ver qué dice el Sagrado Corán sobre ellos. Dice, ellos recibieron la maldición de Dios. ¿Por qué? El Sagrado Corán, capítulo 4, Surat An-Nisa, aleya 155. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. Porque ellos rompieron el pacto con Dios y rechazaron las señales de Dios. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Porque empezaron a asesinar a los profetas. Usted va a ver, quisieron asesinar a Jesús, asesinaron a Zacarías, asesinaron a Juan Bautista, asesinaron a muchos profetas. Incluso hemos dicho que hay posibilidad que ellos hayan asesinado al profeta Moisés. Y dicen, seguimos en nuestras ideas torcidas, pecado extraviadas, y tenemos los corazones sellados con esta ideología falsa, que somos el pueblo escogido. Y entonces Dios dice, بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. En verdad es que Dios ha sellado corazones de ellos y no van a creer en Dios, sino muy, muy poco de ellos. Así que es un intento fallido si quieres guiar a uno de estos fariseos, ni de los modernos, ni de los antiguos. Que si lo más lejos de ser guiado es un fariseo. También en palabra de Jesús tenemos que el reino de Dios es más cerca a una prostituta, a un ladrón, que a un fariseo. Y entonces ellos son quienes atacaron a Santísima Virgen María. Y lamentablemente usted va a ver que en las Biblias de hoy también lo tomaron esa parte. Que ellos vinieron a decir que Santísima Virgen María tenía novio. Y esa palabrota, ¿de quién es? De ellos que calumniaban a Santísima Virgen María. Porque ella era una virgen pura y en aquel entonces una virgen no se casaba, ni tenía novios, ni fornicaba, ni nada de eso. Entonces, esto de creer que Santísima Virgen María tuvo novio, quiere decir que tú estás acercándote a la calumnia de los enemigos de Jesús. Y lamentablemente en el texto que hoy en día ustedes tomaron ese texto y tomaron a un fariseo como el líder, que se llama Pablo, que la gran parte del Nuevo Testamento de ese fariseo. Y entonces el Sagrado Corán dice, ellos fueron quienes empezaron a hacer esa calumnia tan fea en contra de Santísima Virgen María. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Por su rechazo de la verdad. Porque ellos rechazaron a Jesús y empezaron por haber proferido contra María una enorme calumnia. Que atacaron a Santísima Virgen María, que ha tenido novio. Y hoy en día usted va a preguntar a los cristianos, todos los cristianos dicen que Virgen María tuvo novio. Y lo van a nombrar a un tal José Carpintero. Qué feo. Que si usted ha aceptado de alguna forma la calumnia. Aunque dice, ay no, es que no tuvieron relación. ¿Qué tipo de novio? Si es novio, que tienen relación. O han casado o están fornicando. Vamos a ver, ¿qué dice la iglesia? Dice, ¿habían casado o no se habían casado? Novio, ¿qué significa en la cultura cristiana? Quiere decir que están fornicando. Cada persona que diga que Santísima Virgen María ha tenido novio,
ha aceptado la calumnia de esos judíos, de esos fariseos. Y eso es lo peor, que a tu madre le insultan de esa forma. ¿Tú perdonarías a una persona así? Si a ti van a decir que eres un hijo de tu madre, ¿no te molesta? Y tú dices, ay, yo amo a ti. ¿Cómo que me amas y me estás insultando a mi mamá y a mí? Si uno acepta que Jesús ha tenido novio, está insultando a Jesús. Está aceptando la calumnia de ellos. Y lamentablemente, en el texto que hoy en día has tomado como el texto sagrado, afectado por las enseñanzas de los fariseos, en gran parte es hecho por un fariseo, Pablo. De 27 libros, 13 cartas directamente de Pablo. Otros son de discípulos de Pablo, que es Lucas, y otro que posiblemente es discípulo, que es Juan, y otro discípulo de Pablo. Entonces, en total, 20 libros de Pablo, de 27, de él y de sus discípulos. ¿Qué? ¿Ustedes están siguiendo a un fariseo y esperan que Jesús interceda por ti? ¿Esperan que Jesús les vaya a perdonar? Y ustedes vienen. Primero, que rechazan lo más importante de Jesús, que es el monoteísmo. Después le vienen a decir que su madre es una cualquiera y que y aceptan la calumnia, lo mencionan en sus libros, diciendo ese mismo bohtán, esa calumnia grande en contra de Santísima Virgen María, diciendo que ella ha tenido novio. ¿Novio qué significa? Vamos a ver, seamos sinceros, muchachos, utilicemos el intelecto. ¿Qué significa novio? ¿Qué significa? Una chica virgen, ¿qué significa que tiene novio? ¿Que manusean? ¿Que se besan? ¿O qué? No es que en el futuro quieren casarse. ¿De dónde lo sacaste? Pero ahora, ¿qué tienen? Eso es lo mismo que los judíos en ese tiempo atacaron a Santísima Virgen María, que tú tienes novio. Esto, el mismo ataque, usted lo has aceptado, diciendo que Santísima Virgen María tiene novio. Quiere decir, tú has entregado tu alma al diablo. Entonces Dios dice, ellos recibieron la maldición, estos fariseos, por haber rechazado la verdad, por haber puesto arrogante y calumniar a Santísima Virgen María. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Y por este capricho que ellos dijeron que hemos matado a Jesús, hijo de María. Ellos dijeron que hemos matado a Jesús. Y tú has optado por lo que dijeron los enemigos de Jesús. Dios dice, yo soy protector de Jesús y yo lo he salvado y no han crucificado a Jesús. Y tú has optado por la palabra de los enemigos de Jesús que dicen, hemos asesinado a Jesús, hijo bastardo. Dios mío. Para que usted tenga una idea, queridos hermanos, ellos hasta hoy en día en su Talmud lo tienen. Permítame leer del texto de Talmud. En las historias de Talmud de la religión judía ortodoxa, el personaje Jesús del cristianismo, Joshua ben Yusuf, hijo de José. Si María no ha casado con José y tiene hijo, quiere decir que es una calumnia. Ellos dicen, Joshua ben Yusuf, Jesús, hijo de José. Qué vergüenza, hermano, cuando usted acepta esto. Para los judíos, Joshua ben Yosef para los judíos, fue el hijo bastardo. Mira, estoy leyendo del texto. Fue el hijo bastardo, es decir, un mamzer de la adulteria Miriam, María y su amante, el soldado romano Pandera o Pantera. Joma 66, Shabbat 104. Sanhedrin 67a. Calificado de tonto y de practicar la magia e idolatría. Jesús fue condenado a muerte por apedreamiento. Actualmente, según esta misma tradición, se encuentra en el infierno quemándose en medio de excremento hirviendo. Jesús está enterrado en el infierno, donde su castigo es quemarse para siempre en medio de excremento hirviendo. Gittin 57. Optar por lo que ellos dijeron que hemos asesinado a Jesús. Y tú también lo has aceptado. Que han dicho que Jesús es hijo de José.
Y tú de alguna forma, aunque dices, no, no es hijo de José, pero de alguna forma ya. Mucha gente dice, ay, ella tenía novio y tiene hijo. ¿Qué significa? Vamos a preguntarlo en la calle. Diga, mi vecina tiene una hija que es virgen y esa chica tiene un novio. Y ahora esa chica, siendo virgen, tiene un hijo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué es del novio? Quiere decir, de alguna forma usted ha optado por la calumnia. Y el Sagrado Corán lo rechaza. Dice, no, Virgen María nunca tuvo esposo ni novio. Entonces el Sagrado Corán dice, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Dios no permitió que ellos vayan a asesinar o crucificar a Jesús, pero lo confundieron. Dios les hizo confundir y salvó a Jesús, lo ascendió hacia él. Y ellos solo buscan sus caprichos y no tienen argumento en lo que dice. Y entonces dice, cada uno de la gente de la Santa Escritura antes de morirse va a ver al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En el día del juicio final iba a ser testigo en contra de ellos por haber rechazado la verdad. Queridos hermanos, en verdad, usted va a ver que el pecado más horrible que puede existir, blasfema más horrible que puede existir sobre la faz de la tierra es asociar a Dios. Vamos a ver. En el Sagrado Corán, Surat Maryam, María, tenemos un capítulo del Sagrado Corán que se titula como María, capítulo 19 del Sagrado Corán. Aleya 86, cuando habla el grupo de la gente infernal que lo llevan hacia el infierno. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Y conduzcamos a los pecadores en masa hacia el infierno. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. No dispondrán de los intercesores, sino los que hayan concertado una alianza con el compasivo. Ellos no van a recibir la intercesión. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ¿Cuál era la culpa de ellos? ¿Por qué lo llevan al infierno? Es que ellos creían que Dios, el compasivo, ha adoptado a un hijo. Ellos decían que Dios tiene hijo. Por eso le están llevando al infierno. لقد جئتم شيئا إدا. Habéis cometido algo horrible. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Ese pecado es tan pesado para Dios. Los cielos están a punto de explotarse y la tierra está a punto de explotarse, está a punto de rasgarse y que las montañas empiezan a punto de moverse. A escuchar esto. Y las montañas están a punto de caerse, demolidas. Solo por escuchar esto. ¿اتخذ الرحمن ولدا? Dios ha tomado a alguien como hijo. Ha adoptado un hijo. Dios tiene hijo. Dios es padre, tiene hijo. Los cielos y la tierra y las montañas no aguantan ese gran pecado. Que uno vaya a inventar esa idea falsa, decir que Dios tiene hijo, por haber atribuido un hijo a Dios. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. No es digno para Dios elegir un hijo. Dios no necesita tener hijo. Dios es creador de todo. Hijo significa una persona está engendrándose, haciendo reproducción de sí mismo. Dios no hace reproducciones, no tiene pareja, no necesita tener esposa, ni necesita tener una suegra, ni hijo, ni nada de eso.
إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. Todo lo que está en los cielos y en la tierra vendrán hacia Dios. Que ya todos son siervos de Dios. Todos son siervos de Dios. En el día del juicio final todo va a estar presente como siervo de Dios. La persona más destacada que ha llegado a la tierra es Muhammad. Y en el Sagrado Corán dice, Muhammad es su siervo, pero es un profeta. Nosotros los musulmanes, en cada rezo debemos dar testimonio que Muhammad, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Primero vamos a dar testimonio que Muhammad era siervo de Dios y mensajero de Dios. Ni vamos a decir primero mensajero, decimos siervo y mensajero. Para no caer en lo que cayeron los hermanos cristianos. Y eso porque es bastante grave y decir esto que es shirk. Queridos hermanos, esto sobre shirk en el Sagrado Corán, en Suratul Luqman, que era un profeta negro afrodescendiente, cuando da consejo a su hijo, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Cuando el profeta Luqman estaba dando consejo a su hijo, dijo, hijo mío, nunca asocies a Dios a alguien paralelo a Dios, en lugar de Dios, con el poder de Dios. No asocies. Este shirk significa que usted diga que uno no es siervo. Uno es hijo o es paralelo o que tiene el mismo poder o el mismo puesto. Los católicos dicen que es hijo de Dios. Los protestantes dicen es paralelo a Dios. Peor. Que si vamos a decir, Dios está en el mismo puesto que Jesús. Los católicos dicen, bueno, Jesús es inferior a Dios, pero es un semidios. Todo eso es grave, queridos hermanos. ¿Qué quiere decir? Te trae la maldición encima. Estamos hablando del mundo espiritual. Busquets tener una vida espiritual. Aquí es el camino del diablo. El diablo quiere que tú asocies a Dios. Dejas el monoteísmo, que adores a los ídolos. Entonces, en el siguiente dice, Inna shirka la dhulmun azim. Asociar a Dios con alguien es lo peor de los pecados. En otra ley del Sagrado Corán, que es Surat An-Nisa, capítulo 4 del Sagrado Corán, 116, dice, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Dios nunca jamás perdonará a quien asocian a Dios. Nunca. Es un pecado que Dios no te lo perdona. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Menos que es el shirk, Dios puede ser que te lo perdone. Otros pecados, menos que el shirk, puede ser que Dios te lo perdone. Pero mientras tanto estás asociando a Dios, Dios no te perdona. Dios no te perdona. Quiere decir, debes arrepentirte. Porque con ello, si llegas a más allá, Dios no te perdona. Aquí, hoy, te arrepientas de asociar a Dios, Dios te perdona aquí en la tierra. Pero en más allá, el pecado que Dios no te lo perdona en más allá es shirk. Puede ser que otros pecados en más allá, por la intercesión o por algo, Dios te lo perdone. Pero el shirk en más allá, Dios no te lo perdona. Aquí sí te perdona todos los pecados. Todos los pecados. Incluso el shirk, si te arrepientas de corazón y dejas de asociar a Dios, atribuir hijo a Dios, déjalo. Dios te lo perdona. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Y la persona que asocia a Dios ha llegado a un camino de extravío y extraviado muy, muy lejos del camino de Dios. El mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, enseña a su compañero Abdullah ibn Mas'ud, dice, oh Abdullah al-Mas'ud, oh hijo de Mas'ud, إياك أن تشرك بالله طرفة عين. Mucho cuidado que no asocies a Dios ni un instante. Ni un instante. وإن نشرت بالمنشار أو قطعت أو صلبت أو أحرقت بالنار. Aunque te quieran clavar con clavos.
Aunque te quieran descuartizar, te quieran quemarte vivo, aunque te hagan lo peor, nunca asocies a Dios. ¿Por qué? Asociar a Dios es peor. Si te matan de esa forma, mueres como un mártir. Pero si asocias a Dios, pierdes la eternidad. Y Jesús rechaza a las personas que toman a los fariseos, queridos hermanos. Y lo peor que los fariseos, estos fueron a extraviar a todo el mundo. Lo que Jesús en San Mateo capítulo 23, 1000 veces lo hemos dicho y lo volvemos a decir. Dice, la maldición contra los fariseos. Querido hermano, Jesús te lo dice claramente. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Dice, los maestros de la ley, estos fariseos judíos, los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés y no lo merecen. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. Que si la palabra de Dios es correcto, que lo toman, pero no imitan la práctica de ellos. Porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. ¿Quién ha inventado el concepto del pecado original? ¿Quién ha inventado el concepto del Hijo de Dios? Un fariseo, Pablo, el profeta falso. Le echan sobre las espaldas de la gente, engañan a la gente, preparan pesadas cargas, te enseñan cosas graves. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos en su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes en todo el mundo, quieren ser los primeros. Los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas, que la gente los llama maestro, que no lo son. Lo que es, ustedes no se dejan llamar maestro porque no tienen más que un maestro, que es Jesús. Jesús es maestro. Que Dios le bendiga a Jesús. Jesús era un maestro. Y todos ustedes son hermanos. Jesús es maestro. No llamen padre a nadie en la tierra, ni a Jesús. ¿Lo ves? Jesús mismo te dice. ¿Por qué? Porque dice esas malas enseñanzas de los fariseos. Porque ustedes tienen un solo Abba. Abba significa la persona que te guía. Abba es una palabra que mal tradujeron en arameo. No es papá necesariamente, tiene doble sentido. Puedo traducirlo como papá, pero no es papá. Jesús cuando dice Abba refiere a Rab en idioma árabe. Abba equivalente a Rab, quien te va a educar, quien te lleva al camino correcto, quien es guía, se llama Rab. Te va a entrenar en el camino suyo, te va a instruir, te va a preparar, te va a educar, se llama Rab. Dice Abba, solo hay un Abba, es solo un Dios. Él está en el cielo, quiere decir, es ese Dios, es el único Dios. Y ustedes rechazaron todas las enseñanzas de Jesús, tomando las palabras de un fariseo. Jesús, mira, es tan claro como agua transparente lo que dice en Mateo 23. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. Déjalo a ese fariseo, muchacho. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado y el que lo que dice el pueblo de Dios, yo soy escogido, ¿no? Será humillado y el que se rebaja será puesto en alto. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. ¿A qué refiere? ¿A quién refiere Jesús? Eso es una predicción de Jesús hablando de Pablo. Por lo tanto, ay de usted, Pablo, maestro de la ley y fariseo, farsante, mentiroso, que usted es un hipócrita. Usted cierra a la gente el reino del cielo. ¿Por qué estás enseñando que Dios ha tomado un hijo? Porque sabías que es el pecado más grave.
Por eso, por el odio que tenías hacia Jesús y su Madre Virgen María, hasta hoy en día están atacando con calumnias a la Virgen María. Ustedes enseñaron que María tuvo novio. Por el odio que tenían hacia María. Pablo, tú lo has enseñado de esa forma. Y tú has venido a enseñar lo más grave porque sabías que es un pecado imperdonable. Querías destruir, extraviar a los hermanos cristianos. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querían hacerlo. Los cristianos tienen buena intención, son buena gente, pero ustedes lo desviaron. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano. Y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio. Mucho peor que ustedes. Ay de ustedes que son guías ciegos. Pablo, ustedes dicen, juran por el templo, no obliga, pero jurar por el tesoro del templo, sí. Y ya sigue. Dice, ay de ustedes asesinos de los profetas, esos sionistas de hoy. Al final, mira, escucha, querido hermano, dice, al final recaerá sobre ustedes, Pablo, toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. ¿Quieres saber cómo Jesús opina de todo eso? De quién sigue a un fariseo que él mismo reconoce que es de la parte de personas que calumniaron a Santísima Virgen María. ¿Quieres saber cómo Jesús opina de ustedes? Que, imagínense, lo más pequeño de shirk también es tomar a alguien como una autoridad que puede poner una norma inventada. Ustedes lo tomaron a los maestros eclesiásticos así. Y en cada concilio pusieron normas diferentes. Quiere decir, hicieron modificación de la religión, incluso esa misma religión inventada. En un comienzo era dualista y después trinitario. Usted léalo. Vea en Nicea, en el concilio de Nicea no se habla de la Trinidad, que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Y después en Calcedo, después más adelante, inventaron una religiosidad inventada. Y lo peor de todo es que tomas a una persona en lugar de Dios, como autoridad en lugar de Dios. Que una persona pueda inventar religiosidad y tú lo aceptas. Por eso usted va a ver quién escribió ese libro. Es un evangelio de fulano y de fulano, no es de Dios. Y ustedes lo están tomando a esas autoridades eclesiásticas que un día dice que existe el limbo, mañana dice que no existe el limbo. Un día dice que ellos van al infierno, otro dicen que no van al infierno. Antes del Concilio II del Vaticano de 1971-72, ellos decían que los que no sean católicos van al infierno y después reconocen que los protestantes también tienen algo que ver con ser salvado. ¿Qué religiosidad tan inventada? Querido hermano, vuelva en sí. Y usted va a ver que el Sagrado Corán es muy sabia de la palabra del profeta José. El profeta José, cuando está predicando en la cárcel, el Sagrado Corán lo dice. José dijo, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. No van a creer en Dios la mayoría, sino que son asociadores a Dios, son politeístas. Y sabe que en las muchas narraciones dice, la persona que obedece a una autoridad que no es de parte de Dios, a un dictador, a un corrupto, a un rey. Una vez están haciendo shirk, asociar a Dios en adorar a alguien en lugar de Dios, lo que está pasando en las iglesias. Y en otro lugar, usted va a ver, obedecen a una autoridad que no es de parte de Dios, que ustedes mismos lo inventaron y así atacaron a los profetas. Y imagínense, esto es el peor pecado que existe sobre la faz de la tierra. ¿Acaso Jesús les va a perdonar? ¿Cuáles son culpas suyas?
Tú dices que amas a Jesús, listo, pero vamos a ver las culpabilidades, lo vamos a contar. Primero, ustedes optaron por lo que Jesús rechazó, diciendo que esa palabra Abba es Padre y Jesús está, en lugar de decir que es un enviado de Dios, es un hijo de Dios. Y atribuyeron que Jesús le ha enseñado esto. Y ahora en mi réplica dice, ay, Jesús en tal lugar dijo, mi Padre que está en el cielo. Lo mal tradujiste. Y ahora estás atribuyendo un pecado a Jesús. Jesús no te lo perdona. Si vas a decir que Jesús te haya enseñado que es un hijo de Dios. Jesús nunca dice que me adoren a mí en lugar de Dios. En segundo lugar, Jesús no perdona si insultas a su mamá diciendo que ella ha tenido novio. Dios no te lo perdona. Y eso es la misma calumnia de los que atacaron a Jesús. Dijeron que Virgen María, esa chica la Virgen del templo, tuvo amistades, amantes, sea ese soldado romano o sea ese José Carpintero o cualquier otro. Si usted opta por eso y aceptas un texto que está atribuyendo eso a Santísima Virgen María, estás aceptando esa calumnia de alguna forma. Entonces usted está diciendo Jesús, hijo de José, es un insulto a Santísima Virgen María y Jesús no te lo va a perdonar. Si usted opta por lo que dijeron los judíos fariseos en el tiempo de Jesús, dijeron hemos matado a Jesús y tú optas por ello, que si ellos llevaron a Jesús a la cruz, y optas por lo que ellos te enseñaron, tal como el Pablo te lo enseñó, entonces ya eres de los que Jesús no te perdona, porque Dios era protector de Jesús y lo salvó. Dios lo ascendió al cielo y lo protegió. Es como decir que Dios no le protegió a Jesús y lo dejó entregar en la mano de los malvados. Si usted va a decir, querido hermano, escúchalo bien, esas son las aleyas del Sagrado Corán, que después de Jesús vamos a seguir a un fariseo y Jesús ha puesto un fariseo que viene a abolir la ley, que Jesús dice, ¿quién va a descuidar la ley? Va a ser mencionado lo peor en los cielos, lo más bajo en los cielos. Y usted va a aceptar y optar por palabra de un fariseo que va a rechazar toda la ley y va a abolir la ley. Y lo peor de todo, lo peor es que siguen y fundan su fe basada en las enseñanzas de un fariseo que se llama Pablo. Y ese fariseo odiaba a Jesús. Tanto se ve en sus enseñanzas que quiere traer encima la maldición de Shirk, encima de los seguidores de Jesús. Queridos hermanos, volvamos a amar a Jesús, pero dejemos la hipocresía. Utilicemos el intelecto y razón, lo que dice el Sagrado Corán. Volvamos a Jesús, que Jesús interceda por todos nosotros los pecadores. Intercesión de Jesús, ¿qué significa? Que un siervo bendito de Dios, que se llama Jesús, un siervo ha llegado a Dios, un siervo bendito, santísimo, ha llegado, amado por Dios, que se llama Jesús. Él va a hacer súplica para nosotros, interceda ante Dios, Allah subhanahu wa ta'ala. Dice, Dios, perdóname a mí y a todos ellos. Y esa intercesión, esta súplica, inshallah, va a ser aceptada. Nosotros anhelamos la intercesión de Jesús, por supuesto, pero eso no es shirk. Eso es que un siervo ha llegado de Dios, hace súplica por ti. Y eso es aceptado. Y Jesús tuvo miles de milagros, sí, en el Sagrado Corán lo dice, pero milagros no eran independientes de Dios. Todo con el permiso de Dios. El Sagrado Corán habla incluso de que Jesús resucitaba a los muertos, pero dice be'ednillah, con el permiso de Dios. No era independiente en su poder. Jesús no tenía poder independiente, no era hijo de Dios. Era un siervo enviado de Dios. Tanto usted cuando va a estudiar, busca esa palabra, Jesús hijo de hombre. Pero quiere decir hijo de Virgen María, no de hombre, de que decir un papá. Queridos hermanos, volvamos en sí y seamos sinceros. Así que usted va a ver que Jesús te ayudará y te guiará tu corazón con su súplica, inshallah. Que Dios le bendiga a todos los queridos hermanos cristianos. Esa charla era por bondad, por amor que tenemos hacia los hermanos cristianos, porque en cuando como hermanos los amamos, les vamos a dar consejos. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.